Preguntas hasta ahora. O si está muy claro, ustedes me dicen y de pronto comentamos cosas más interesantes. Es decir, en el aspecto de pronto sí, porque como yo sé que la gran mayoría de ustedes vienen de la industria, entonces bueno. Otra clasificación que también hacemos de los sensores antes de seguir adelante es que el sensor lo podemos clasificar de acuerdo con si necesita fuente de alimentación o si no necesita. Por ejemplo, ¿será que un termopar necesita fuente de alimentación para poder funcionar? No necesita, ¿cierto? Porque el termopar básicamente son dos alambres. Entonces, cuando ustedes lo insertan en su proceso térmico, en los otros dos extremos de los cables que se genera una diferencia de potencial, ¿cierto? Es decir, él ya entrega una señal de voltaje sin necesidad de que le hubieran puesto una fuente de alimentación, es decir, sin necesidad de que le hubieran puesto una batería o le hubieran puesto una pila, ¿ok? Mientras que de pronto un sensor resistivo o un sensor inductivo, ¿ustedes qué necesitan? Deben conectarle una fuente de alimentación, ¿cierto? Ya sea una fuente de 12 voltios o una pila de 1.5 voltios. Porque si ustedes no le conectan la fuente de alimentación, pues el sensor no hace nada, ¿no? Es decir, una resistencia, un condensador o una bobina por sí solos no son nada. Hay que conectarles una fuente de alimentación. Entonces, es otra clasificación de los sensores. Si necesitan o no necesitan fuente de alimentación, ¿ok? Y bueno, y tenemos muchas clasificaciones de sensores. Otra es cuál, de acuerdo con el principio de funcionamiento. Es decir, con el comportamiento físico. Entonces hay unos sensores que son ópticos, es decir, que funcionan con base en la luz. Hay otros que son magnéticos, que funcionan con base en un campo magnético. Hay otros que son piezoeléctricos. Otros que serán de efecto Hall, bueno, que ya son unos más avanzados, pero todos serán una clasificación ya teniendo en cuenta distintos efectos o principios del funcionamiento de la física. ¿Ok? Entonces aquí hemos colocado unos tipos de sensores como teniendo en cuenta todas esas clasificaciones que les comenté. Entonces, veamos, de presencia podemos tener inductivos, capacitivos y ópticos. Obviamente hay muchos más, pero aquí colocamos unos ejemplos. Sensores táctiles, matriz de contactos, piel artificial. Es, por ejemplo, el sensor táctil es, por ejemplo, el que ustedes ven en la pantalla táctil de un PC, ¿no? ¿Es claro? Entonces, ustedes simplemente, o una pala, ustedes con el dedo o con un lapicito apropiado, pues empiezan ya por ahí con una matriz de contactos. Visión artificial. En esta visión artificial, ese es bien interesante, ¿no? Porque ¿qué es lo que pasa con la visión artificial? Básicamente ustedes lo que hacen es toman una cámara, toman una imagen, y ¿qué hacen a la imagen? Un análisis, ¿cierto? En el sentido de que cogen esa imagen y la llevan mediante algún software y todos ya sabemos, porque todos tenemos cámara fotográfica, ¿qué pasa con la imagen, cierto? La imagen nosotros la capturamos y la podemos visualizar por ejemplo en Paint, ¿cierto? Y el Paint que maneja píxeles, ¿sí o no? Entonces, obviamente cogemos la imagen y esa imagen se transformó en píxeles. Y ya teniendo los píxeles nosotros podemos hacer muchas cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque en esto de visión artificial, de pronto si nosotros tenemos una banda transportadora sobre la que va el grano de café y ustedes deben escoger digamos, seleccionar el grano bueno y ¿sí está? O sea, deben retirar todos los granos defectuosos. Si ustedes se dan cuenta, la banda transportadora hay una gran velocidad y está manejando ¿sí está? Una gran cantidad de café. Entonces no podemos tener a una persona que esté seleccionando grano por grano. ¿Qué haríamos ahí? Entonces, si lo hacemos con visión artificial, ¿qué ocurre? Se toma la imagen en tiempo, ¿sí es claro? Y en tiempo real, entonces ahí de pronto se ve una mancha. ¿Sí es claro? ¿Y qué hace la mancha? La mancha obviamente tiene un posicionamiento XY en la banda y llega allá y mediante un sistema neumático que hace, se succiona el grano y se retira. Y esa es una velocidad impresionante, ¿no? Entonces ahí es donde de pronto nosotros podemos utilizar una cámara como un sensor y eso es visión artificial. Dense cuenta que eso ya son las nuevas tecnologías, ¿cierto? Que es donde ya empezamos a hacer tratamiento de imagen. ¿Dónde más utilizamos visión artificial? De pronto si tenemos un robot y el robot tiene que hacer una tarea específica, ¿no? Entonces el robot tiene que seleccionar piezas de diferente forma. Por ejemplo, piezas rectangulares, cónicas,
trapezoidales, bueno, imagínense muchas figuras. Entonces, ¿qué hace el robot? El robot llega ahí, se escala a través de la imagen, o sea, a través de las cámaras, tiene la imagen, hace su procesamiento, y si él se le pide que de pronto en un proceso de troquelado retire las estrellas, ahí están las circunferencias, están los cuadrados, los triángulos, que él retire las estrellas, ¿él qué va a hacer? Él va a retirar las estrellas ¿con base en qué? En un proceso de visión artificial. De ahí la importancia de las cámaras como sensores, ¿no? Es algo que creo que muchas de sus empresas de pronto ya están empezando a utilizar, ¿no? Son ya las nuevas tecnologías. Bueno, no es que me estoy enseñando mucho. ¿Cuántas diapositivas son? ¿Como 100? Bueno. ¿Preguntas? Sigamos, sensores de proximidad. Entonces, sensor de final de carrera. Por ejemplo, ese sensor de final de carrera, ¿será que como tal es un sensor o un detector? Es un detector, ¿cierto? Ese no es, ¿sí? Lo que pasa es que la literatura no siempre, y casi no siempre en la empresa le dice sensor, ¿no? Pero realmente es un detector. Bueno, ahí tenemos capacitivos inductivos fotoeléctricos. Creo que el sensor fotoeléctrico ya tenemos una idea de cómo funciona, ¿no? Básicamente tenemos una luz y una fotocelda, una fotoresistencia, un fotodiodo, un fototransistor. Entonces, si la luz le llega siempre a la fotocelda o en algún momento se desactiva, pues ahí tenemos, ¿sí saben? Una medición. ¿Listos? Bueno. Sensores acústicos, el micrófono. Sí, suele decir que el micrófono también es otro tipo de sensor, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo mediríamos cuál serían las, por ejemplo, cuando estamos hablando del sonido, cuál sería la unidad? Los decibeles, ¿cierto? Entonces ya nosotros sabemos que esos decibeles obviamente corresponden a ¿qué? A una onda de presión en el aire, y eso es lo que se mide ahí en el sensor. Sensores de acidez, bueno, que eso solamente funciona con base en los FET, que son unos transistores que algunos de nosotros ustedes conocen. Sí, transistores de efecto de gamma. Sensores de luz, tenemos el fotodiodo, la fotoresistencia, el fototransistor, la célula fotoeléctrica, sensores de captura de movimiento. Bueno, pasemos a la cámara. Tenemos sensores de posición lineal angular, el potenciómetro. En este caso el potenciómetro, todos conocemos un potenciómetro, ¿no? Y ustedes se dan cuenta que incluso muchas veces nosotros podemos fabricar el sensor. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de pronto a través de un potenciómetro, de pronto medir un nivel. El nivel, por ejemplo, de un tanque, ¿cierto? Si nosotros, por ejemplo, vemos, bueno, coloquemos un ejemplo así que tenemos a la mano, la cisterna del sanitario. Si nosotros le acoplamos un potenciómetro, ¿sí es claro? ¿Qué ocurre ahí? A medida que se va subiendo la pera, se va incrementando obviamente el nivel de voltaje y va cambiando el valor de la resistencia. Entonces nosotros podríamos tener ahí ¿qué? Un sensor de nivel, es decir, que eso es básicamente el principio de funcionamiento cuando nosotros compramos muchos de los sensores, ¿no? Lo que pasa es que obviamente el fabricante ya los entrega con todo bien calibrado, pues toda la complejidad del caso. Los encoders que creo que acá ya los habíamos mencionado. Entonces, el encoder, ¿qué es lo que hace? El encoder nos permite medir en un motor que nos va a permitir medir la velocidad del motor, o si de pronto el motor es paso a paso, nos va a permitir medir el ángulo, ¿cierto? Es decir, si nosotros vemos el motor de pronto se desplaza 30, 40 grados, ¿cuál sería el sensor que más utilizamos ahí? Un encoder, ¿ok? Desplazamiento y deformación. Bueno, entonces de acuerdo con este, como les decía, con la magnitud, aquí el transformador de diferencial de variación lineal básicamente es una, digamos, está pues conformado por bobinas y nos va a permitir medir una variación lineal, ¿no? ¿Es claro? Es decir, ese es el que se conoce como, es que aquí también está, es el mismo LVDT. ¿Es claro? Entonces, el LVDT es un transformador diferencial de variación lineal. Así como aquí abajo cuando medimos velocidad lineal y angular, el LVDT es un transformador diferencial de variación rotacional. Es decir, eso lo hacemos con bobinas. Y ahí tenemos otro, ¿no? El giróscopo. El giróscopo, ya sabemos que con el giróscopo nosotros podemos medir pues
no solamente el cambio angular en una dimensión, sino en las tres dimensiones, ¿cierto? Es decir, cuando hablamos de las tres dimensiones, estamos en X, Y, Z, y nosotros podemos medir, obviamente, todos los cambios en... ¿Es claro? Todos los cambios en cualquiera de los tres ejes, en cualquiera de las tres dimensiones. Y ustedes saben, por ejemplo, que un giróscopo es clave en ¿dónde? En aeronáutica, ¿cierto? Para la instrumentación de los, por ejemplo, de un avión. Pasemos a la siguiente. Aquí tenemos otras: aceleración, fuerza, presión, caudal, temperatura. Bueno, de pronto aquí, para comentar aquí algunas, ustedes, ¿cuál es la variable que más se controla? La variable que más se monitorea en todos los procesos industriales. ¿Cuál creen ustedes? La temperatura. ¿Es claro? Si ustedes miran, la variable que más se censa, la que más se monitorea en todos los procesos industriales es la temperatura. Si nomás nosotros miramos en la casa, ¿cuántos sensores de temperatura tendríamos? Varios, ¿cierto? En la nevera hay un sensor de temperatura. En el horno, ¿es claro? En el horno de la estufa hay un sensor de temperatura. En los calentadores, ¿cierto? En el computador hay sensores de temperatura, ¿cierto? Porque como ustedes saben, el procesador se calienta mucho. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Tiene que activarse un sensor de temperatura. ¿Para qué? Para incrementar la ventilación al procesador. Eso nomás en la casa. Ahora, a nivel industrial, cuando hablamos, por ejemplo, de una caldera, si hablamos de un secador, de un evaporador, si hablamos de un reactor químico, si estamos hablando ya, por ejemplo, en procesos de extrusión, bueno, los que ustedes quieran pensar, siempre van a encontrar temperatura. Es la variable que más se monitorea en el mundo, ¿no? Entonces, por esa razón, ustedes van a observar que cuando hablamos de temperatura, hay muchísimos tipos de sensores para temperatura. Tenemos el termopar. El termopar, dentro de los termopares, algunos lo llaman termocuplas. Bueno, hay una pequeña diferencia, pero vamos a considerar que son los mismos. Tenemos muchos, no sé si ustedes conocen algunos, si recuerdan algunos. Las termocuplas, J, K, PT100, bueno, PT1000, bueno, hay muchas, ¿cierto? Entonces, básicamente, ¿en qué consiste un termopar? Un termopar básicamente son dos alambres de diferente material, ¿cierto? Y al ser dos alambres de diferente material, ¿qué ocurre? Si en los extremos le aplicamos una temperatura, que en los otros extremos de los alambres tenemos corrientes diferentes, ¿cierto? Porque como son de diferente material los dos alambres, obviamente presentan resistencia diferente, y el hecho de que tengamos corrientes diferentes en los extremos hace que tengamos, por ley de Ohm, una diferencia potencial, ¿cierto? Entonces, eso ya están calibrados, ustedes ya conocen muchos. El LTD, ¿se recuerdan el LTD? Ese es un detector resistivo de temperatura. Ese pues por sus siglas en inglés. El termistor, NTC, hay muchos instrumentos que dicen NTC. Bueno, yo aquí voy a comentar algunas siglas porque la meta que tienen un poco de siglas. NT es un coeficiente negativo de temperatura. ¿Eso qué significa? Entonces, el termistor básicamente, ¿qué es? Es un sensor resistivo. Es decir, le va a entrar temperatura y ¿qué va a entregar? Resistencia. Entonces, un termistor NTC, por ejemplo, es un sensor que cuando ustedes incrementan la temperatura, ¿qué le pasa con la resistencia? Disminuye porque el coeficiente es negativo. Y cuando hablamos de una PTC, es a mayor temperatura, mayor resistencia, ¿cierto? Y ahí es donde, por ejemplo, en mi comparación se puede construir PT100, ustedes conocen. Y ahí está el metal, hay sensores también integrados. Bueno, hay muchos tipos de sensores.